En el universo observable, según estimaciones, hay 70 trillones de estrellas. Alrededor de estos existen aproximadamente 10 millones de billones de planetas, cifras que superan por mucho la imaginación humana ante las dimensiones inconcebibles de este océano celestial. Nuestro diminuto hogar, Sol, en este contexto no es más que una mancha apenas perceptible en el lienzo del universo. Desde el inicio de la astronomía, la humanidad ha explorado las estrellas de este mar cósmico. Las observamos de adultos, tal como lo hacíamos cuando éramos niños. Llenos de asombro, podemos expresar las distancias entre nosotros y las estrellas en números. Pero ¿realmente comprendemos la verdadera magnitud de las distancias interestelares o intergalácticas como adultos? Probablemente solo un poco más que en nuestra infancia. Y hay una pregunta que ha inquietado a las personas desde que las estrellas se reflejan en sus ojos y la capacidad de la razón y la comprensión llegó a sus mentes. Al mirar este universo de luz, nos preguntamos si hay otros seres que habitan la gran oscuridad del cosmos, si estamos a punto de unirnos a una comunidad galáctica de civilizaciones, listos para dar el siguiente paso en la evolución, convirtiéndonos en una especie interestelar y tal vez algún día, incluso intergaláctica. Seres vivos que habitan alrededor de las estrellas, que terraforman planetas a su antojo, dejando atrás las profundas reclamaciones territoriales y de soberanía. O tal vez tengamos que conformarnos con una idea muy diferente, inquietante y perturbadora. No hay otros, estamos solos en este cosmos que parece infinito. Solo existimos nosotros y nadie más. Sin embargo, considerando lo vasto del cosmos y la innumerable cantidad de estrellas y planetas, quizá esa afirmación sea algo pesimista, ¿no crees? ¿O deberíamos perder la esperanza de encontrar otra especie tecnológica y racional en el universo y conformarnos con que estamos solos? ¿O podría haber algo más que solo la vida en la Tierra, más que solo esos miles de millones de unidades de carbono vagando por un planeta azul que se permiten a sí mismas buscar energía y reproducirse? ¿Tomarse un periodo de existencia insignificante en la escala universal y, temporalmente, observar, comprender y describir el universo? Hoy nos enfrentamos a la pregunta de si las estimaciones optimistas sobre otra vida en el universo que encontramos en los medios no están dejando de lado demasiados argumentos científicos. ¿Qué dicen los astrónomos y exobiólogos sobre los extraterrestres? ¿Se comparte una especie de optimismo general o debemos dar paso más bien a un realismo científico que no ve la respuesta a la pregunta de todas las preguntas con tanto optimismo? ¿Cuál es la probabilidad de la biogénesis, es decir, del surgimiento de la vida a partir de materia inerte? Queremos abordar estas preguntas y acercarnos a una respuesta con la ayuda de explicaciones de la astronomía, la biología y la lógica. Así que vamos a empezar y analizar la pregunta de si el planeta Tierra podría ser el único cuerpo celeste en el universo con vida. Cuando los astrónomos hablan en público sobre su tema y surge la pregunta sobre la vida en otros lugares fuera de nuestro propio sistema solar, la opinión general suele ser: ¿cómo podríamos estar solos en el universo, considerando la cantidad inimaginable de posibilidades para el desarrollo de la vida? ¿Cómo pudo haberse desarrollado la vida en este espacio inmenso solo una vez, solo aquí en el planeta azul? Esa opinión la comparten muchos científicos, presentadores de televisión, celebridades y personas conocidas. Aquí no queremos refutar ni criticar opiniones, sino más bien observar algunos extractos de puntos de vista de personalidades conocidas y respetadas en su campo. En primer lugar, el astrónomo alemán Joseph M. Gassner y el astrofísico y cosmólogo estadounidense Neil deGrasse Tyson. Para no hacer que el video dure varias horas, nos conformaremos con extractos más cortos de sus declaraciones. Las entrevistas completas y mesas de discusión están en la descripción del video. Intento hacer mi mejor esfuerzo para mantener siempre las declaraciones en su contexto. Pero como trabajamos con fragmentos más pequeños, lamentablemente no se puede evitar que a veces se saquen un poco de contexto. Comencemos con Joseph M. Gassner. Probablemente sí existen allá afuera, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
Bueno, solo por pura estadística, ¿no? En realidad es como leer los pozos del café al final de cuentas. Pero si solo me baso en la estadística y pienso en cuántos candidatos potenciales hay para planetas similares a la Tierra, al menos aquí en nuestra galaxia, Entonces, tengo más bien la sensación de que si la vida logra establecerse alguna vez, entonces esas estructuras evolutivas que son posibles, ese cambio, esa adaptación, eso en realidad es casi imparable. O sea, el primer paso es realmente el difícil, el gran obstáculo que tienen que darse esas combinaciones increíblemente improbables para que en algún lugar haya vida. Gassner dice entonces que una vez que la vida ha echado raíces, su desarrollo posterior es más o menos inevitable. En cuanto al desarrollo posterior de la vida, ni Lesch ni Gassner pueden aportar nada al respecto. Pero echemos un vistazo al otro lado del charco y veamos qué tiene que decir Neil deGrasse Tyson al respecto. ¿Cuál es tu mejor suposición? La mía es que el universo está lleno de vida. El universo, bueno, y nuestra galaxia en particular. Nuestra galaxia es como un representante de otras galaxias. Está llena de vida. Él estima que en el universo abunda la vida. Sin embargo, rápidamente adopta la opinión de Harald Lesch y también de Joseph F. Gassner y dice que la vida compleja probablemente sea muy rara. Los tres comparten así una postura según la cual el universo está lleno de vida primitiva y unicelular, pero la vida multicelular parece ser bastante rara. Pero veamos una por una las afirmaciones, es decir, que probablemente el universo esté repleto de vida. A esto se suma un argumento basado principalmente en fundamentos estadísticos. Esta base es vista más o menos como el argumento estándar de la astronomía y de los medios populares cuando nos ocupamos de la cuestión de la vida extraterrestre. Debido a los muchos miles de millones de estrellas solo en nuestra Vía Láctea, el desarrollo de la vida tendría que haber ocurrido varias veces sin duda alguna, e incluso si la probabilidad de esto es baja, tendría que haber muchos casos de vida solo en nuestra galaxia. A menudo, este argumento se apoya en el hecho de que se han encontrado muchos exoplanetas en la llamada zona habitable, es decir, esa zona en un sistema estelar donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío y el agua, por ejemplo, puede existir en forma líquida. Este argumento se fundamenta solo en la posición ideal de nuestro planeta en el sistema solar y en asumir que la vida se originó aquí, y que este proceso, lógicamente, también debería repetirse en planetas de otros sistemas estelares. Este argumento suele basarse solo en las estadísticas de miles de millones de estrellas y planetas, y en la probabilidad de que por ello deba surgir vida. Aparentemente, este argumento es muy plausible, pero justamente esta afirmación está acompañada de un malentendido fatal, es decir, que parece muy plausible que la vida surja. El desarrollo de la vida a partir de materia inerte se llama abiogénesis, un término que vamos a analizar más de cerca en un momento y que es de importancia central para este video. ¿No podría ser que desde el principio la probabilidad de que surja la vida sea ya tan pequeña y mínima? Que la probabilidad de la abiogénesis, esta increíblemente alta cantidad de mundos, sea superada y quede insignificante frente a lo pequeña que es. Si consideramos la probabilidad de que surja la vida en aproximadamente 1 en 1.7 mil millones, eso es un 1 seguido de 42 ceros. Así que la posibilidad de un universo lleno de vida, como lo imaginan Gassner y Tyson, se desvanecería ante esta improbabilidad extrema. Entonces, la vida en la Tierra sería el único ejemplo de éxito, y no seríamos conscientes de lo verdaderamente únicos y especiales que somos, porque nuestra visión del universo suele presentarse de manera muy optimista. A menudo, series de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas o La Guerra de las Galaxias muestran una visión muy antropocéntrica de las civilizaciones extraterrestres y piensan que la vida en el universo casi necesariamente debe seguir el ejemplo de los humanos. Pero más allá de eso, muchos tienen una especie de perspectiva terrazocéntrica sobre el desarrollo de la vida. La abiogénesis debe ocurrir de la misma manera que en la Tierra, porque de otra forma no podemos imaginar la vida en el universo.
¿Estos argumentos antropocéntricos y terrazocéntricos nos ciegan? La visión sobre las condiciones físicas realmente existentes en sistemas estelares lejanos y la astronomía que realmente se practica en las instituciones del mundo, lejos del sensacionalismo mediático y el alarmismo. Nos topamos con este malentendido y el terrazocentrismo. Por ejemplo, cuando Sean Carroll retuitea una declaración del multimillonario Elon Musk en Twitter, quien se refiere a un artículo del New York Times, y dice que la ciencia más reciente supone que hay billones de civilizaciones alienígenas en el universo. Concretamente, este artículo también trata sobre el componente temporal de la existencia de civilizaciones extraterrestres, y que tenemos problemas para encontrarlas porque o están fuera de nuestro alcance o entran y salen del escenario de la civilización en otro momento. Carroll, como profesor de astrofísica en la Universidad de California, respondió que la probabilidad de vida se sitúa más bien en el rango de 1 en 10 a la potencia de 100, así que es tan improbable que un planeta con vida como la Tierra sea más bien único. Sin embargo, Musk comete un error que ocurre con demasiada frecuencia y que todos nosotros hemos cometido al menos una vez. Él toma lo que está escrito en un artículo de periódico accesible para todos de manera muy literal y formula una afirmación general que luego es leída por millones de sus seguidores y después se aplica incorrectamente a la astronomía. En el artículo original de los astrónomos Adam Frank y Woodruff T. Sullivan, ellos suponen que en nuestra Vía Láctea podrían haber existido aproximadamente 6 por 10 a la 10 civilizaciones, es decir, unas 60.000 millones de ellas. Sus resultados se refieren al hecho de que las civilizaciones existieron, o sea, la Vía Láctea, por ejemplo. Sin embargo, Musk se refiere al artículo de periódico y no al artículo científico. Indica el número de civilizaciones existentes en el universo actual y presenta una imagen equivocada de la astronomía y del estudio de civilizaciones extraterrestres en general. Aunque la cantidad de estrellas en el cosmos parece infinita, incluso los planetas similares a la Tierra se pueden encontrar en todas partes y estos factores inclinan la balanza de la probabilidad a favor de un universo lleno de vida. Sin embargo, no debemos cometer el error de caer en la misma trampa de plausibilidad con este argumento comprensible y bastante lógico, en la que también cayó Elon Musk con su declaración. Sin saber cuál es la probabilidad real de la abiogénesis, es decir, un número concreto, o al menos tener una afirmación que indique cuántas veces podría haberse desarrollado la vida en, digamos, 100 millones de cuerpos celestes similares a la Tierra, no distorsionan posturas como la de Musk, no solo la imagen de la ciencia, sino que también la pintan de una manera demasiado positiva. Musk incluso supone que deben existir billones de especies capaces de comunicarse. Sin embargo, aquí tenemos que ocuparnos de algo mucho más fundamental, la probabilidad de la abiogénesis, es decir, ¿cuán probable es que, a partir de sustancias, condiciones planetarias y reacciones químicas, surja materia capaz de organizarse y replicarse, es decir, producir descendencia? Como aquí estamos siendo críticos y simplemente no conocemos la probabilidad de la aparición de la forma de vida más fundamental, podríamos mover la aguja de la probabilidad en cualquier momento de 1 en un septillón a 1 en 1000 millones sin que eso cambie en nada nuestro nivel de conocimiento. Pero, sobre todo, no debemos pasar por alto algo. Entre el surgimiento de la vida y la aparición de una especie dotada de razón hay miles de millones de años de evolución. Pero ¿qué pasaría si la probabilidad de la abiogénesis fuera tan baja que incluso la existencia de un segundo planeta con vida en el universo fuera una completa excepción? Ahora, en el siguiente capítulo, abordemos la pregunta sobre la probabilidad del origen de la vida. ¿Qué necesitamos cuando nos ocupamos de las probabilidades del origen de la vida? En el último capítulo analizamos el argumento estadístico según el cual la gran cantidad de estrellas en el universo teóricamente corresponde a una gran cantidad de planetas habitados. Sin embargo, para eso necesitamos 2 datos concretos: el número de mundos habitables en el cosmos, es decir, los lugares potenciales para la vida en general, y la probabilidad de que la vida surja a partir de materia inerte.
Abiogénesis. De cualquier manera, ya hemos descubierto bastante sobre el número potencial de mundos habitables en el cosmos. A inicios de abril de 2022 se anunció el hallazgo de más de 5.000 exoplanetas. Aunque esto representa un número elevado de planetas extrasolares, debemos tener algo en cuenta. De esos, solo algunos planetas podrían parecerse a la Tierra. ¿Y cuántos mundos habitables haya, considerando las muchas condiciones óptimas necesarias para la vida, probablemente sea una cantidad insignificante? Sin embargo, la astronomía al menos nos da una idea aproximada aquí, así que podemos suponer que debe haber planetas que se encuentren en la zona habitable y que tengan algunas características similares a las de la Tierra. ¿Pero eso nos dice algo sobre la probabilidad de la biogénesis? En lugar de especular salvajemente sobre las posibilidades de vida en otros planetas, mejor veamos qué sabemos concretamente sobre el origen de la vida. Sobre esta base construiremos todos los demás argumentos. Básicamente, podemos decir lo siguiente. El término abiogénesis describe la formación de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. O, dicho de otra manera, en una suposición científicamente obsoleta, la aparición de seres vivos a partir de materia previamente inanimada. En biología también se habla de evolución química. Según los científicos, esto comenzó ya en el Hadárico, hace unos 4.000 millones de años y requirió al menos 3 a 4.000 millones de años hasta que aparecieron los primeros seres vivos multicelulares. Así que la mayor parte de la historia de la vida fue escrita por formas de vida muy simples, en lo que se llama forma unicelular. La vida multicelular apareció hasta la llamada explosión de la vida en el Cámbrico hace aproximadamente 600 millones de años. Las células se unieron para formar vida multicelular. Esto dio a la vida en la Tierra más posibilidades. Y hasta hoy, formas de vida increíblemente extrañas y que parecen de otro mundo se extendieron por el planeta, pero en su mayoría ya se extinguieron. ¿Pero podríamos hacer un video completo solo sobre la explosión cámbrica? Enfrentar esta probabilidad ha resultado imposible de determinar para la ciencia y se ha convertido en una cuestión de investigación extremadamente compleja. Pero al menos se sabe cuáles son los ingredientes básicos que la vida necesita, al menos en la Tierra. Sin excepción, todos los seres vivos de la Tierra necesitan agua para sobrevivir. Asimismo, todas las formas de vida se basan en el carbono. Esas ya son dos sustancias que son muy comunes en el universo. A esto se suman algunas moléculas orgánicas como la gasolina, la urea, el azúcar e incluso los aminoácidos. Estas se forman de manera natural en granos de polvo, en nubes de gas y polvo interestelar y en cometas. La presencia de moléculas de las que está formada la vida en la Tierra suele usarse como argumento para afirmar que la vida extraterrestre es muy probable. Pero, ¿qué nos dice exactamente este argumento sobre la probabilidad de que surja la vida? Como con el argumento plausible de Elon Musk, no debemos repetir el mismo error. Es decir, concluir lo que conocemos simplemente por la existencia de esa información. Este hecho por sí solo no hace que la vida en el cosmos sea omnipresente, y no dice absolutamente nada sobre la probabilidad. Que estos químicos se unan exactamente de la manera correcta y creen una red química autorreplicante, capaz de evolucionar según Darwin. También podemos señalar que ningún experimento de laboratorio en la Tierra ha logrado crear vida a partir de una especie de sopa primordial, cuyas condiciones se parecieran a las de la Tierra primitiva. Un experimento que fue realizado por primera vez por Stanley Miller y Harold Urey en 1952 en la Universidad de Chicago. Con mucho cuidado, calentaron agua, metano, amoníaco e hidrógeno y dejaron que algunos destellos de luz impactaran en este caldo llamado sopa primordial, los cuales debían simular los rayos reales de la Tierra primitiva. En este experimento se crearon algunas moléculas orgánicas, incluyendo 20 aminoácidos diferentes, pero ni en este ni en todos los experimentos posteriores se observó jamás la producción espontánea de proteínas complejas o ácido desoxirribonucleico. Literalmente no salió nada de los tubos de ensayo que pudiera llamarse vida o al menos algo capaz de replicarse.
Estos experimentos demuestran al menos que el origen de la vida no es inevitable, ni mucho menos un resultado probable de simplemente juntar diversas moléculas químicas, esperar unos días y esperar haber creado vida. Sin embargo, hay que admitir que estos experimentos pudieron tener errores o no durar lo suficiente. Sin embargo, sus resultados son compatibles con la hipótesis de que la Tierra, en sus primeros tiempos, era un planeta extremadamente único, en el que existían exactamente las condiciones adecuadas, o en el que, por una coincidencia extremadamente improbable, ocurrió una acumulación muy específica de reacciones en el orden necesario, en el momento justo. Sin embargo, estos argumentos abordan lo que ya fue comunicado por el paleontólogo Peter D. Ward y el astrónomo Donald Brownlee, la llamada hipótesis de la Tierra solitaria, según la cual la Tierra en su forma actual probablemente es única en el universo y por lo tanto es muy poco probable que exista un segundo planeta con vida, al menos en nuestro entorno galáctico cercano. Un argumento común en contra es que la abundante vida en la Tierra y sus hábitats prueba su adaptación. De hecho, los seres vivos pueden sobrevivir en los lugares más diversos. Los llamados organismos extremófilos, como el osito de agua, por ejemplo, sobreviven en agua hirviendo, en ácido o en el vacío del espacio. Eso significaría que la vida simplemente se adapta a todo y es muy resistente. Se trata de la línea de argumentación que Elon Musk presentó como contraargumento al profesor Sean Carroll. Sin embargo, mencionó como argumento adicional que la vida con la que podríamos comunicarnos probablemente sea muy poco probable. Pero aquí no se trata de extraterrestres concretos como ET o los de Día de la Independencia, sino de la aparición de vida a partir de materia inerte, es decir, de un asunto mucho más fundamental. Pero este punto de vista tiene un problema. Los extremófilos son organismos sumamente sofisticados con una maquinaria interna muy avanzada que les ayuda a lidiar con las duras condiciones que nosotros consideramos extremas. Son el producto de miles de millones de años de evolución. La primera célula que salió de la sopa primordial no podía estar equipada todavía con esta maquinaria avanzada. Debía poseer una herramienta molecular mucho más simple y absolutamente fundamental. Que la vida se adapte a condiciones extremas no significa necesariamente que pueda surgir de esas mismas condiciones extremas. La evolución parece inevitablemente dar lugar a seres vivos con características complejas, pero al principio solo cuenta con unos pocos componentes básicos para hacerlo. La vida crea maquinaria compleja de elementos simples tras mucho tiempo. A continuación, vamos a abordar otro argumento muy interesante que suelen presentar los defensores de un universo vivo. Un conocido argumento a favor de un universo vivo es que la vida en la Tierra surgió muy rápido. A primera vista, esto parece ser un argumento bastante bueno, ya que los posibles microfósiles y los depósitos minerales indican que la vida en la Tierra se activó tan pronto como las condiciones se volvieron más favorables para la vida. Eso debió ocurrir después de que la superficie de magma del planeta se enfrió y se transformó en la corteza terrestre. De hecho, el argumento antes elaborado demuestra que la biogénesis parece ser un proceso bastante sencillo. En consecuencia, ¿deberíamos esperar un universo que esté repleto de vida o no tanto? ¿No? Porque la expectativa de que la vida surja rápidamente en cualquier lugar donde parezca posible es una mala interpretación de este argumento, la cual está muy extendida tanto entre los aficionados como entre los científicos. Pero en realidad, una vez más, se trata de un problema estadístico y se trata de entender dónde está el error en esa lógica. Para ello, hagamos un pequeño experimento mental. Tomemos como ejemplo a 10 millones de personas. Cada una de estas personas está encerrada en una celda individual, como en una especie de prisión, y no puede comunicarse de ninguna manera con los otros 9.999 prisioneros. Nadie sabe de los demás, y cada uno asume desde su propia perspectiva que está solo o que es uno entre muchos. Cada celda tiene un cambio de sexo. El prisionero recibe un clip que puede usar para forzar la cerradura de la puerta. Cada uno tiene 60 segundos para eso.
Si alguien no logra forzar la cerradura dentro de ese tiempo, simplemente será eliminado. Se inicia la cuenta regresiva y cada uno de los 10 millones de prisioneros intenta escapar. Pero los prisioneros no tienen idea de lo difícil que es forzar la cerradura. Definitivamente se puede abrir, pero en promedio hay que probar durante cientos de horas antes de poder desbloquearlo. Después de que termine la cuenta regresiva, uno puede imaginar que más o menos todos están muertos. Pero milagrosamente no todos murieron. 2 personas de los 10 millones de sujetos de prueba pudieron abrir la cerradura. Llamemos a estos 2 Alberto y Esteban, recordémoslo brevemente. Ambos no saben absolutamente nada el uno del otro y no tienen la menor idea de si fueron encerrados solos o si había otras personas además de ellos. Alberto no sabe que Esteban sobrevivió y viceversa, y tampoco sabe que 9.999.998 otros prisioneros fueron asesinados. Como no pudieron abrir la cerradura, ahora se les pregunta a ambos si fue difícil abrirla. Alberto responderá que lo logró en los primeros 10 segundos, mientras que Esteban abrió la cerradura justo antes de que se cumplieran los 60 segundos. Tanto Alberto como Esteban solo tienen una información, un solo dato con el que pueden trabajar. Lo lograron y no saben nada de los demás. Desde la perspectiva de Alberto, abrir la cerradura fue pan comido, mientras que Esteban admitió algunas dificultades, pero al final logró pasar justo antes de que se acabara el tiempo. Sin embargo, si ambos se enteraran de los otros 9.999.998 reclusos muertos, ambos reevaluarían su posición actual y se darían cuenta de que la cerradura en realidad es muy difícil de abrir. Bueno, y llevemos esto a otra escala. Cada habitación, es decir, cada una de estas celdas es un planeta y cada prisionero es un caldo químico, o sea, una especie de sopa primordial. Cada sopa quizá solo tenga un tiempo limitado para generar vida, mientras el planeta sea habitable. En la Tierra, eso puede ser varios miles de millones de años, pero en otros mundos, ese periodo podría ser mucho más corto o también más largo. Y aún así, por muy improbable que sea que esa sopa química genere vida, sucede. Así que nosotros aquí somos Alberto o Esteban. La Tierra pasó por el ojo de la cerradura. Desde nuestra perspectiva, parece que la vida en la Tierra se desarrolló de manera natural. Parece que fue fácil porque incluso lo logramos muy rápido. ¿Y qué sucede con los otros Well-I? Simplemente no sabemos si la cerradura es fácil. Existen millones o miles de millones de mundos habitados en el universo esperando ser descubiertos por nosotros. O si estamos completamente solos y nadie más ha logrado o logra abrir la cerradura y pasar. Así que es más bien como si no conociéramos una pieza grande y necesaria de información para descubrir la verdad. También podríamos ser una anomalía estadística como Alberto o Esteban y no representar a la mayoría de los fracasos. En un escenario así, con una abiogénesis muy improbable, el tiempo que se necesita en los planetas para que surja la vida tiende a distribuirse de manera uniforme y no podemos conocer ni el intervalo de tiempo, ni mucho menos los propios planetas en los que eso podría ocurrir. Para esto, una vez más recurrimos a nuestra comparación con las personas encerradas en una habitación. Si repitiéramos el experimento infinitas veces y les preguntáramos a los prisioneros cuánto tiempo les tomó abrir la cerradura, los intentos se distribuirían de manera uniforme en una línea de tiempo que va desde casi de inmediato hasta el tiempo máximo necesario. Este resultado matemático lo haría. Esto fue sugerido en 1998 por el economista Robin Hansen y es muy fácil de demostrar analíticamente. Entonces, un inicio temprano de la vida en un planeta es tan probable como un inicio tardío. En nuestra Tierra, un inicio tardío ya está descartado, porque el desarrollo de homínidos bípedos como nosotros no habría ocurrido de otra manera. Pero el hecho de que la vida se haya desarrollado tan temprano en la Tierra no nos da ni un solo gramo de información al respecto, sobre si el mismo proceso ocurrió de manera similar o diferente en otros planetas. La distribución uniforme descubierta por Robin Hansen contradice mucho nuestra intuición y las ideas de muchos científicos sobre un universo lleno de vida.
Vimos que la probabilidad de un inicio temprano o tardío de la vida se distribuiría de manera uniforme en una escala temporal si hubiera intentos potencialmente infinitos. También vimos que la existencia de organismos extremófilos requiere mucho tiempo para que puedan existir, y que las primeras formas de vida probablemente eran muy simples. Y descubrimos que la gran cantidad de estrellas no necesariamente indica la existencia de vida si la probabilidad de que surja vida es extremadamente baja. La pregunta sobre el origen de la vida también tiene que ver con lo que nosotros, los humanos, esperamos de la vida extraterrestre. En el siguiente capítulo, por eso, vamos a analizar nuestras propias expectativas y cómo la fe nos impide encontrar una respuesta científica a estas preguntas fundamentales. Imaginen que yo los visitara y los obligara a hacer una apuesta. Tendrían que apostar todos sus ahorros a dos opciones: o que el universo está lleno de planetas habitados o que estamos solos en el cosmos. Si tuviéramos que hacer una apuesta así, pero no tuviéramos información detallada y tuviéramos que apostar a ciegas, probablemente confiaríamos más en nuestro instinto y en nuestra intuición. La mayoría de nosotros probablemente elegiríamos el escenario de un universo lleno de vida si alguna vez nos enfrentáramos a esa apuesta. ¿Por qué elegiríamos esas opciones? Una fuerza muy influyente es el llamado principio de la mediocridad. Tendemos a pensar que nuestras experiencias son típicas y que las reglas y desarrollos existentes en nuestro planeta aplican para todo en el cosmos. Pero esto podría desviarnos al cuestionar la existencia de otra vida en el universo, buscando otro planeta donde el milagro de la abiogénesis finalmente ocurrió en nuestra Tierra. Como hemos visto hasta ahora, no puede haber respuestas correctas o incorrectas a esta pregunta. Por eso, muchas personas eligen un camino que nuestra especie halló mucho antes de nuestra génesis cultural. Ante la falta de conocimiento, muchos deciden creer. ¿Pero qué es creer? El famoso astrónomo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Carl Sagan, dijo una vez: en cierto sentido, la creencia ocurre en ausencia de hechos. Personalmente, no quiero decirle a nadie en qué o cómo debe creer, ni quiero iniciar aquí un discurso religioso. Esa es una cara de la fe. Muchas personas creen en un dios monoteísta, y muchas otras culturas tienen varios dioses o seres superiores en los que creen. Pero aquí no debemos cometer el error de confundir la creencia en un dios con la cuestión de los extraterrestres. Un dios es por definición algo en lo que uno debe creer, porque si no, no existe. Sin embargo, la cuestión de una segunda abiogénesis toca un núcleo científico y puede abordarse con los métodos del pensamiento lógico. Y aquí llegamos directamente al núcleo del problema. Si no hay pruebas concluyentes, en mi opinión, es un error querer mantener la creencia hasta que algún día existan pruebas irrefutables. Cuando nos acercamos a la pregunta de si estamos solos en el universo, ¿es necesario mantenernos imparciales? En este video no hemos descartado la existencia de formas de vida extraterrestre ni hemos decidido definitivamente que no hay nadie más aparte de nosotros. La ciencia actual es compatible con la búsqueda de extraterrestres, tanto con la idea de un universo poblado como con la noción de un cosmos hostil para la vida en el que los seres vivos de la Tierra representan una excepción única y atípica. Y de nuevo quiero enfatizar que es y seguirá siendo fundamental que mantengamos la mente abierta ante esta cuestión. Nuestra idea de planetas habitables implica moléculas orgánicas que, después de unos cuantos millones o miles de millones de años desde la formación del planeta, evolucionan hasta convertirse en versiones más grandes de sí mismas capaces de replicarse, y que en algún momento llegue a formarse una célula completa es muy tentador. Pero al final es solo una idea, una suposición que no puede ser respaldada por datos concretos. Un universo vivo, lleno de planetas en los que surgieron muchísimos seres vivos que se adaptaron a casi todos los hábitats de su hogar, no nos dice nada sobre la tendencia de la vida. El hecho de poder surgir en esos hábitats debe verse más bien como una adaptación que ocurrió solo después de miles de millones de años de evolución genética.
Y finalmente, la aparición temprana de la vida en la Tierra es completamente compatible con una casualidad estadística, con el hecho de que, aparte de nosotros, no haya otros. No quiero afirmar aquí que necesariamente solo tuvimos una enorme cantidad de suerte. Simplemente parece que probablemente surgimos de uno entre billones de intentos, que somos ese único éxito. Aquí estamos. Entonces, ¿qué respondemos cuando alguien nos pregunta si estamos solos? Carl Sagan nunca se cansó de enfatizar que la fe ocurre en ausencia de hechos. Cualquier científico, cualquier persona en este planeta que afirme que hay vida en otros planetas, hace esa declaración desde una posición de fe y no desde una perspectiva de observaciones comprobadas o argumentos estadísticos. La respuesta más honesta científicamente a esta pregunta es no lo sé. No deberíamos tener miedo de decir esta respuesta, la más honesta y verdadera de todas. Simplemente no sabemos si hay otros en el cosmos o si somos los únicos. En este video, sobre todo, nos hemos posicionado con argumentos en contra de la postura basada en la fe. Y algunas de las respuestas más comunes a esta pregunta, como afirmaciones estadísticamente erróneas o como opiniones que carecen de pruebas concretas o bien que no son compatibles con los datos existentes de la biología y la astronomía. Incertidumbres como estas, por supuesto, asustan a las personas. No se siente bien admitir que para algunas preguntas no hay respuestas concretas. Pero ¿qué dijo el famoso físico Richard Feynman en los años 70 sobre la incertidumbre y la duda? Puedo vivir con la duda, la incertidumbre y con no saber algo. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber algo concreto que tener respuestas para todo, porque eso podría significar que estoy equivocado. Puedo dar respuestas aproximadas y formular algunas teorías y con eso alcanzo diferentes grados de certeza. Pero no puedo estar seguro de todo, y mucho menos debería dar respuestas que no tengo. No tengo miedo de no saber algo. Y aunque la incertidumbre como respuesta a la pregunta principal del video probablemente no sea lo que algunos de ustedes quisieran escuchar, así que la afirmación "no sé si hay otra vida en el universo" probablemente sea la única respuesta científicamente correcta. No se trata de una cuestión de fe, sino de lógica científica, y esto nos prohíbe hacer afirmaciones universales y disfrazarlas de ciencia. Más bien, deberíamos reconocer que no sabemos la respuesta a esta pregunta. Pero entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Fue ese el sí? Parecemos estar completamente solos en el universo si la probabilidad de una segunda abiogénesis resulta ser muy baja. Abordaremos brevemente lo que esta afirmación podría significar para nosotros y nuestra realidad. Así que o estamos en un universo lleno de vida o estamos solos. Para citar al famoso autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, ambas opciones son igualmente aterradoras. Los libros y películas de ciencia ficción nos han familiarizado con la idea de un universo habitado. Uno que a menudo está lleno de extraterrestres hostiles que solo viajan por el espacio para golpearnos la cabeza y apoderarse de nuestros recursos. Famosos divulgadores científicos como Carl Sagan o científicos como Frank Drake eran eternos optimistas que creían que no estamos solos. Pero un hecho mucho menos atractivo, impopular y que contradice nuestra intuición podría ser que estamos solos en nuestra parte del cosmos. Esta soledad podría ser aún más implacable de lo que pensamos, ya que podríamos tener el único mundo habitable en todo el universo. Perdidos en la oscuridad, solo una vela de vida en la penumbra, llenando de sentido el pensamiento y el espacio infinito y sin vida del cosmos. ¡Qué responsabilidad vivir y actuar en este único lugar, en este único planeta! La Tierra podría ser el diamante del universo. Podríamos viajar miles de millones de años luz y descubrir una cantidad innumerable de mundos inertes. Entonces cada uno de nosotros en la Tierra sería inimaginable. Especialmente cada persona con la que te cruzas en la calle, cada persona que alguna vez viste, amaste u odiaste. Cada una de esas miles de millones de personas en este planeta sería única. Los seres vivos de la Tierra serían las joyas del universo.
tan increíblemente valiosos y al mismo tiempo tan increíblemente raros. Y si realmente somos tan únicos, ¿no deberíamos esperar encontrar desarrollos similares en otros mundos? No debemos caer en la creencia de que el universo está repleto de vida solo porque no hay pruebas en contra. De la misma manera, tampoco debemos dar por hecho que estamos completamente solos. Solo debemos considerar la posibilidad de la soledad cósmica y no hacer afirmaciones universales sin pruebas. Pero debemos reconocer la necesidad de que necesitamos más y mejores investigaciones. Ciencia que, mientras más avancemos en el universo, más probable será que nos brinde una respuesta. Que estamos solos podría confirmarse perfectamente, pero que tal vez en el vasto universo exista un segundo mundo, o incluso un tercero, donde ocurrió el milagro de la abiogénesis, al menos objetivamente no deberíamos descartarlo. Quiero agradecerles por ver este video y anunciar que el próximo video será el 27 de mayo a las 19 horas. Mis videos ahora se publican aproximadamente cada 3 semanas y el 27 de mayo será cuando salga el próximo video. El tema ya está decidido, pero todavía no les voy a revelar nada aquí porque será una colaboración con otros 2 canales de YouTube que aprecio mucho. Cuídense, vivan en paz, buen fin de semana y nos vemos pronto en el cosmos de Oegis. Adiós.